de Dios, y no solamente en contra de la palabra de Dios, sino en contra del juicio común y en contra de la biología incluso. Entonces vamos a ver una serie de estudios. Hoy vamos a ver una introducción, poner un poco las bases. Vamos a comenzar con el diseño de Dios, qué es lo que Dios ha diseñado en la Escritura, qué es lo que Dios nos ha mostrado en cuanto hoy día a la imagen del varón específicamente. La semana subsiguiente vamos a ver qué nos muestra el Señor a través de la mujer, creada a imagen de Dios también. Y luego vamos a ir viendo las ideologías poco a poco, así que les pido ser pacientes porque es una serie que va a ser un poco extensa. Vamos a hablar del feminismo y sus olas también, cómo han surgido y el daño que han causado en la sociedad y en la visión de los roles que Dios ha creado. Bueno, y esta revolución sexual no solamente tiene que ver con la ideología de género, sino va de la mano con muchas otras ideologías que se nos están imponiendo el día de hoy. Lo que a mí me preocupa y por qué quise comenzar con esta serie es que esto ya se está normalizando. O sea, usted puede hablar con muchas personas y hoy día es anormal aquel que piense distinto. Yo les comentaba que hace unas semanas atrás o unos meses, Informe Especial hizo una entrevista, ¿cierto? Una especie de documento, no, entrevista respecto al tema de ideología de género y sobre todo el programa que hay en Chile que es Crece con Orgullo, que ayuda a los niños trans a ser aceptados, a poder aceptarse ellos mismos también de acuerdo al género que ellos tienen hoy día, porque desde el año 1995 se separó el género del sexo, cosa que antes no ocurría. Entonces tú puedes tener un sexo biológico masculino, pero un género femenino. Entonces, este programa Chile Crece con Orgullo es un programa diabólico, un programa totalmente totalitario, donde se impone, incluso donde un niño de 3 o 4 años puede decidir si es un niño trans o no, si en vez de hombre él quiere ser mujer. Independientemente de la opinión de los padres, aunque ellos dicen, no, nosotros consideramos a los padres, queremos que los padres se involucren, pero los derechos del niño de 3 años están por sobre la autoridad de los padres, echándose al bolsillo nuestra propia Constitución, que nos da el derecho preferente a los padres de educar a los hijos. Entonces, es totalmente totalitario y diabólico esta imposición que nos están haciendo. Entonces nos encontramos en una terrible revolución sexual. Yo voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Dios se ha revelado al hombre? Sí, se ha revelado una y otra vez a través de la conciencia del hombre, a través de la revelación general, pero el hombre ha desechado a Dios y su corazón se ha entenebrecido, profesando ser sabio. Verso 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural,
de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces este texto nos habla de la decadencia del hombre, de la culpabilidad del hombre y cómo ellos han cambiado a Dios por las cosas creadas y desecharon la revelación que Dios les ha dado. Por lo tanto, Dios los entregó a una mente reprobada y Dios los entregó a los deseos de sus propios corazones, a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos malvados y pecaminosos que están en el corazón del hombre. Y eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad también con esta revolución sexual que nosotros vemos hoy día. Hermanos, es sorprendente cómo ha entrado. Todo esto comenzó, no sé si ustedes recuerdan, años atrás. Bueno, esto 60 años atrás o 70 años atrás era distinto. La gente ni pensaba en esto. Hoy día le llaman a esto progresismo, ¿cierto? Hemos progresado, hemos crecido en la visión de las cosas, ya no hay una visión patriarcal, ¿cierto? Machista que la que antes había, dicen ellos, sino que el ser humano ha progresado. Pero la Biblia no lo llama progreso, sino es todo lo contrario, es decadencia lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy día. Vemos una sociedad totalmente decadente. Es increíble porque si usted ve, esto está pasando en nuestro país, ya no estamos hablando de Europa, hermanos, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de nuestro país. En esa entrevista de informe especial podemos ver que hay padres que le quitaron sus hijos por este tema. Padres que de un momento a otro los llaman de los colegios, los llaman los psicólogos del gobierno que entrevistan a estos muchachos y le dicen: tienes que llamar ahora a este joven o a tu hijo, a tu hija por el nombre, ¿cierto?, con el cual él o ella se identifica. Ya no es Daniela, ahora es Miguel. Y tienes que llamarle así. Y los padres quedan impresionados de todo esto. Muchos están en contra de esto y lo que hacen es tratar de agotar los recursos para recuperar a sus hijos, pero ya para ellos es tarde. El gobierno se involucró, el gobierno está encima de ellos y es una imposición totalmente totalitaria, donde nos hacen ver, imagínense, hermanos, mire el absurdo, nos hacen ver a una mujer que nosotros lo miramos y es una mujer, pero que cree que es hombre, y nos hacen a que nosotros lo veamos como un hombre cuando es una mujer. Biológicamente eso es inaceptable. Entonces, los padres no tienen nada que hacer ante esta imposición. Y ya socialmente su hijo es otro. Hermanos, y es por eso que nosotros como padres, sobre todo los que estamos criando y son pequeñitos aún, debemos comprometernos absolutamente en la crianza bíblica de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en el corazón de tu hijo, hermano mío, en el corazón de mis hijos hay pecado. Y nacen con inclinaciones al mal desde que son pequeños. Un homosexual no nace. Dios creó hombre y mujer. Pero los niños desde pequeños nacen con inclinaciones en su corazón pecaminosas. Y un niño desde pequeño puede nacer con una inclinación al homosexualismo, con una inclinación a ser más delicado, con una inclinación a jugar con cosas de niña y no de niño, cuando es niño. Y viceversa. Pero nosotros debemos educarlos, debemos enseñarles, debemos guiarlos, porque ellos necesitan eso. Guía, no, es que no importa porque el niño, sí, espérate que tenga 20 años, ya no va a jugar con muñecas. Son inclinaciones del corazón que debemos ir corrigiendo.
bíblicamente, a la luz de la palabra del Señor. Porque son niños que necesitan ser educados. No te espantes, son niños aún, pero necesitan educación, necesitan corrección. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, en su caminar, mientras él va creciendo, mientras él va avanzando, mientras él va aprendiendo. Y cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Las tasas mayores de suicidio están en estas personas. Y usted analiza sus vidas, ve sus vidas para atrás y va a ver ciertas carencias. Falta de imagen paterna, ¿cierto? Problemas dentro de la familia, situaciones difíciles. Son personas que comúnmente tienen depresión, luchan con la depresión y supuestamente a esto ayuda este programa Chile Crece con Orgullo. Ayudarlos a llevar esto psicológicamente, ayudarlos con la depresión. De hecho, en el reportaje, una mamá dice que el psicólogo que entrevistó, no recuerdo si era psicólogo o psiquiatra, le dijo que si tú no aceptas a tu hijo por su nombre ahora, él se puede matar. Esa fue la amenaza. Ante eso, ¿qué va a hacer un padre? ¿Qué va a pensar un papá? O lo acepto o se mata a mi hijo. Entonces, la sociedad, hermanos, va en decadencia. Hemos cambiado mucho de ya 60 años atrás, cuando esto comenzó a moverse con más fuerza. Entonces, esta revolución sexual ha comenzado a mostrar que el hombre, en vez de ser liberado, porque ellos hablan de libertad, ¿cierto? Han sido esclavizados a los deseos de su propio corazón. Cada vez el hombre es más esclavo de sus propias concupiscencias, de sus propios malos deseos, de los propios pecados de su corazón. Es más esclavo de sus placeres. Esto no es libertad. Hermano, cuando el hombre vive bajo sus propios deseos, está siendo esclavo. Está mostrando su esclavitud, que está caído y el pecado lo domina. La verdadera libertad está en Cristo. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera libertad está en el Señor y no en seguir los deseos de mi corazón. Cuando un hombre sigue los deseos de su corazón, está mostrando su esclavitud. Entonces esta gente está sufriendo los mayores índices, como lo decía, de depresión, de ansiedad. Bueno, la gente en general está viviendo esto. Crisis de identidad, ansiedades, mayores tasas de suicidios hoy día por esa esclavitud en la cual están al pecado. Entonces el ser humano ha ido experimentando, el hombre ha ido experimentando cada vez más con nuevas formas de expresión sexual. Bueno, a nivel internacional nosotros vemos que entidades como la ONU, las Naciones Unidas, la Unión Europea han querido forzar en la implementación de estas políticas, ¿cierto? Porque es un tema político de liberalismo sexual y que no es una mayoría, sino que es una minoría que tiene el poder, que tiene los recursos, que tiene el financiamiento, a tal punto que lo han impuesto en los países, sobre todo en Latinoamérica, amenazándolos de que si ellos no implementan estas políticas de género, hermanos, los países van a perder su financiamiento. Y es por eso que muchos lo están implementando. Porque si no lo implementan, ¿qué pierden? El dinero. Porque son gente poderosa. Son una minoría, pero gente poderosa. Entonces, usted ve, yo revisaba antes de ayer el programa de la ONU, la Agenda 2030, y está todo esto. Todo esto ahí, revíselo, hermano. Búsquelo, googleelo, y lo va a encontrar inmediatamente. La Agenda 2030 de la ONU. Y se va a dar cuenta cuáles son. Y todo tiene relación con las ideologías. Todo va de la mano. Feminismo, aborto, ideología de género, calentamiento global. Todo. Todo es una mentira. Entonces, hermanos, estos programas de educación sexual son perversos. Estas naciones han querido pervertir los derechos humanos y civiles que corresponden simplemente al área de las preferencias personales. Si un hombre mayor de edad dice
en su preferencia personal, en la libertad que nos da nuestra nación, a mí me gustan los hombres, no tenemos nada más que hacer ahí nosotros. No lo vamos a quemar en la hoguera por eso. Ese hombre es libre, a pesar de que sabemos que hay pecado en su corazón y que eso es pecado y lo vamos a condenar siempre, es su preferencia. El problema es cuando se mete con nuestros niños, se mete con los más pequeños. Entonces nos quieren imponer a nosotros que si ese hombre se percibe como mujer, yo tengo que verlo como mujer. Entonces, exagerando un poco, alguien dijo, si yo me creo Superman y creo que puedo subirme al techo y volar, o me creo pájaro, lo que hace esta ideología, esta imposición, es hacer ver a los demás que yo soy Superman. Ustedes tienen que creer que yo soy Superman, o que yo soy un pájaro, y que voy a volar. ¿Se da cuenta lo absurdo de esto? Entonces, estas naciones poderosas, estos gobiernos poderosos, influyentes, no están satisfechos con el cambio de las leyes en sus propias naciones, sino que quieren imponer este programa agresivo, esta agenda sexual a todo el globo terráqueo. Es una agenda globalista. Entonces, la ideología de género, nosotros tenemos que decirlo, destruye, tiene como objetivo central la destrucción del matrimonio. Primero que todo, la destrucción de la familia, la destrucción de la sociedad, porque destruye la familia, que es la base de la sociedad, la destrucción de la maternidad, hermanos, la destrucción y el ataque contra el cristianismo, porque los mayores opositores en contra de esta ideología es la iglesia, es el cristianismo, es la fe y es la familia. Por eso ellos quieren destruirnos. Es una gran amenaza para nuestra civilización. Y es algo que nosotros debemos condenar, atacar y alzar la voz. Debemos reaccionar con sentido de urgencia ante esto. No callarnos, porque ellos nos quieren imponer y quieren callarnos. Quieren callarnos. Entonces debemos defender con valentía, y eso se refiere a la Biblia cuando dice esto, la fe que una vez ha sido dada a los santos. Nosotros tenemos una fe, tenemos convicciones bíblicas respecto a la familia. Y debemos alzar la voz en estos temas y no caer ante estas ideologías. Hermanos, no dejar que la ideología de género, no dejar que estas olas del feminismo, no dejar que todas estas imposiciones se introduzcan en nuestras familias y se introduzcan en la iglesia, porque hacen un daño tremendo. Y el que nosotros callemos es sinónimo de cobardía. Sería una falta de convicción a lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia, a nuestra fe bíblica. Es por eso que debemos alzar la voz. Entonces, en muchos países esto ya se ha implementado a mayor rango aún, como decía, el matrimonio homosexual, que acá empezó con unión civil. ¿Recuerdan? Que solamente ellos querían, el móvil quería unión civil. Con eso estaban conformes, pero eso fue el puntapié inicial que ellos dieron para entrar todo lo que hoy día está. Matrimonio homosexual, aborto, eutanasia, el feminismo, el tema del animalismo, ser animalista, la problemática del calentamiento global, el ambientalismo, todo eso va de la mano, hermanos, en estas ideologías. A tal punto que en países como Canadá u otros se ha apoyado incluso la zoofilia. La pedofilia está dentro de este programa encubiertamente. Hermanos, dentro de estos grupos, algunos apoyan la pedofilia. Y eso es terrible, es terrible. Bueno, cuando se comenzó a introducir esto en las universidades en los 70, en Estados Unidos, lo que comenzaron a hacer es cambiar el lenguaje. Una de las estrategias que ellos hacen es cambiar el lenguaje. Entonces, ellos intentaban demostrar que la diferenciación de los roles que el hombre y la mujer representan en la sociedad son una construcción social.
O sea, es una construcción social. Esta visión del patriarcado, que el hombre era el opresor de la mujer y que la mujer ha sido oprimida en la historia. Y esa visión patriarcal, ¿cierto?, que tenemos es una construcción social. Tenemos que deconstruir todo. Y construir, dicen ellos correctamente, todo esto. ¿Se da cuenta que es un manejo del lenguaje? Entonces, en el 1995 le decían una junta que hicieron en China, y los diferentes organismos de Naciones Unidas y la propia Unión Europea hicieron esta reunión donde determinaron adoptar esta ideología y separar el sexo del género, separar los términos. Uno puede nacer con un sexo biológico, pero tener un género distinto al sexo. Puedo percibirme, y usan esa palabra, puedo autopercibirme con otro sexo. Eso es ilógico. ¿Por qué usted me llama como hombre? ¿Cierto? Llegar a ese punto. ¿Por qué usted sabe que yo soy hombre? Yo puedo percibirme como una mujer. Entonces, hermanos, es realmente un absurdo. Entonces se ha introducido esto en la sociedad, esto ya circula, sabemos nosotros, en los medios de comunicación, circula en los colegios, en las universidades, hay programas dentro de los libros, no sé si ustedes han revisado los libros de sus hijos. La otra vez hermano Juan Calzadilla creo que me compartía unas imágenes, ¿cierto?, del libro del colegio donde aparecía todo esto explícitamente. Y no es que no debemos enseñarle sexualidad a cierta edad a nuestros hijos, debemos hacerlo desde el punto de vista divino, bíblico, no desde la perversión que ellos mencionan. Entonces comienzan a presionarnos desde pequeños. Hoy día los que estudian ¿cómo se llama esta carrera donde enseñan a los niños párvulos? Ya están con programas de género. Ellos tienen que enseñar. Yo la otra vez conversaba con una muchacha en otro lugar que estudiaba esta carrera y decían que ha tenido que hacer prácticas donde le tiene que enseñar al niño, a la niña a jugar con camioncitos, al niño a jugar con muñecas. Total, ellos tienen que en algún momento decidir. Entonces, hermanos, ¿por qué no se dedican a enseñar los que tienen que enseñar? ¿Y por qué quieren imponer estas ideologías? Los hermanos que trabajan en el área de la salud, de la educación, pueden dar testimonio de eso. En la salud también. En nuestro país ya están haciendo operaciones de cambio de sexo, extirpaciones de los aparatos masculinos y femeninos, hermanos. Es terrible. ¿Eso es verdadera libertad? ¿Eso es progresismo? Eso es perversión. Es perversión. No podemos nosotros decir que la mujer, ¿cierto?, ha sido explotada por el varón en la historia y que hay un dominio, un patriarcado por parte del hombre en la historia. No, hermanos, hay roles divinos, hay roles bíblicos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en el tiempo que nos queda, el diseño de Dios, varón y hembra. Vamos a Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué diferencia al hombre de los animales? ¿Por qué nosotros no somos animales? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios, a diferencia de los animales. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese fue el diseño original, ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño divino. Dios es el creador de todas las cosas, hermano, y todo lo que Dios hizo es perfecto. Cuando termina la creación, dice la Escritura que todo lo que Dios hizo fue bueno, y bueno en gran manera.
Todo fue diseñado para su gloria. Dice la Biblia que aún la creación nos muestra la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la creación del hombre y la mujer, a imagen de Dios, también manifiesta su gloria. Nosotros fuimos creados para manifestar la gloria de Dios. Entonces, en algún punto, el hombre y la mujer, creados a imagen de Dios, manifiestan a Dios, representan a Dios. Podemos ver algunas cosas de Dios en nosotros. No es que somos dioses como Él, pero hay rasgos, atributos de Dios en nosotros porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué el hombre tiene raciocinio? Porque nosotros, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de pensar. Los animales no tienen raciocinio, aunque han tratado de hacer ver que ciertos animales tienen cierta capacidad. No, hermano, ellos tienen instinto. Ustedes pueden ver en una gata, que yo pude verlo, eso en mi gata hace un tiempo, que ella tuvo gatitos, ¿cierto? Y los cuida maternalmente, los defiende, y uno dice, wow, ¿cómo me puede? Pero uno ve que es instinto, después crecen esos gatos y ella se olvida de que son sus hijos. No recuerda, a tal punto que se pueden cruzar. Pero en el caso del hombre no. El hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, manifestamos la gloria de Dios. Las características distintivas de cada género, y cuando yo hable de género, en este sentido hablo del sexo, no estoy diferenciando el sexo del género, deben revelar aspectos del carácter de Dios. Y vamos a ver el carácter varonil hoy día. Las hermanas me esperan hasta la subsiguiente semana. La próxima semana voy a Linares, pero la subsiguiente retomamos. Y ahí veremos los rasgos y las características de la mujer que muestran el carácter de Dios. Pero el varón refleja el carácter de Dios. Entonces, exhibimos diferentes aspectos de su carácter para manifestar también la gloria del Creador. Por ejemplo, veamos al hombre. Si Dios hubiera... Dios, la Escritura nos dice, porque otro término que usan para decidir entre qué van a hacer en la ideología de género, si hombre o mujer o cómo se van a sentir. Bueno, aunque ahora hay más géneros, hay muchos más géneros que hombre y mujer para ellos. Ellos dicen debemos nacer con un género no binario. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿No? Dios creó un género binario, hombre y mujer. No hay otro. Él hizo dos personas no solamente para proveer ayuda y compañía. Porque si hubiera sido solamente ayuda y compañía, entonces hubiera creado dos Adanes o dos Evas. Pero Él creó dos seres distintos. Distintos físicamente, distintos en roles, distintos incluso en carácter, pero que ambos en el complemento reflejan la imagen de Dios, porque fueron creados a imagen de Dios. Por ejemplo, característica número 1 del hombre que refleja la imagen de Dios, hermanos. Y cuando nosotros carecemos de estas características, y varones aquí, cuando carecemos de estas características que voy a mencionar aquí, no estamos reflejando correctamente la imagen de Dios. Número 1, liderazgo. Liderazgo es parte de lo que refleja el carácter de Dios en el varón. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero ¿qué dice la Biblia? Mire Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué vemos ahí? Vemos que Dios recibió instrucciones, o sea, el hombre recibió de parte de Dios instrucciones. Primero, el trabajo. El trabajo no es producto del pecado, es el diseño de Dios desde el principio. Un hombre que no quiere trabajar, dice la Biblia, que tampoco coma. El trabajo es parte de la masculinidad bíblica. Entonces fue creado por Dios del principio. Y también le dio la responsabilidad
de cuidar lo que Dios le había dado y también las ordenanzas, las instrucciones. No comerás del árbol que está en medio del huerto. ¿Estaba Eva hasta ahí? No. Versículo 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer profundo sueño sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, esto nos señala, este texto, que Dios capacitó al hombre, hermanos, para liderar la creación que Él estableció bajo su cuidado. El hombre tenía la responsabilidad de cuidar la creación de Dios, de liderar. El hombre tuvo la responsabilidad de cuidar, de labrar el huerto. O sea, tenía una serie de obligaciones en la creación que Dios le había dado a él. Incluso la instrucción de no comer del árbol, él tenía que enseñársela a su familia. Él era el encargado de liderar espiritualmente su hogar y decir, mira, esto es lo que Dios nos ha ordenado, esto es lo que Dios nos ha dicho, no debemos hacer esto. Entonces, al asumir el liderazgo, el hombre estaría representando características principales de nuestro Padre, quien dirige de forma providencial toda la creación. Él nos dirige, Él nos lidera, Él nos guía. Entonces el hombre fue creado a imagen de Dios para liderar la creación que Dios nos ha dejado, para cumplir el mandato cultural, para guiar nuestra familia. Así como Dios cuida de sus hijos, así como Dios cuida de su creación. Él es el sustentador del universo, así también el hombre fue creado para liderar. Número 2, fortaleza física. Fortaleza física. El hombre demuestra mayor fortaleza física que la mujer, en casi todos los casos, ¿cierto? En los matrimonios que hay aquí, yo creo que probablemente en todos. Su musculatura, su complexión evidencian esa realidad. ¿Por qué? Porque liderar y cuidar de la creación, ¿qué requería? Vigor físico. Requería vigor físico. Por tanto, es lógico que Dios diseñara de esa manera al varón, a quien le encargó la custodia del mundo. Hermanos, cuando en la ideología de género vemos que hombres que se perciben mujer quieren competir en el boxeo, quieren competir con mujeres en la natación, ¿quién gana siempre? El hombre. Incluso, hermanos, y ojo, no quiero ser machista con mi comentario, para nada. Vamos a ver la semana subsiguiente el rol de la mujer también y cómo eso refleja la imagen de Dios. Pero incluso nosotros sabemos que la mujer es mucho mejor en la cocina que nosotros los varones. Pero dígame, ¿quiénes son los mejores chefs del mundo? La mayoría son hombres, aunque hay mujeres ahí. ¿Por qué? No es porque cocina mejor que la mujer, porque tiene una capacidad de desenvolverse, hermanos, en la sociedad, de actuar sin ser controlado por las emociones, más que la mujer. Es un tema de capacidad, de creación. Entonces, Dios le encargó la fortaleza física al varón. ¿Para qué? Para custodiar, para cuidar. Si no estamos cumpliendo el rol, hermanos, de cuidar a nuestra familia, entonces estamos careciendo de la masculinidad bíblica. ¿Y quién es el Todopoderoso? Dios. Dios es el Todopoderoso. Entonces, el hombre, aunque no es el Todopoderoso, al ser un hombre vigoroso, refleja el poder de Dios. Porque el varón ha sido designado como líder, por eso lo hizo más fuerte. ¿Y qué dice? Primera de Pedro 3:7. ¿Cómo debemos tratar a la mujer? Alguien lo mencionó en la oración, si no mal recuerdo. Como vaso más frágil. Hermano, no puede ser el varón el más frágil dentro del matrimonio. Debe ser la mujer el vaso frágil. El Señor mismo en algunos pasajes de la Biblia, ¿qué le dice a ciertos hombres? Esfuérzate y sé hombre. O sea, hace una diferencia entre la mujer y el varón. A Israel le dice cuando iba a salir a la guerra, sé hombre, compórtate como hombre.
porque hay una fortaleza física que le es dada al varón. ¿Somos diferentes, hermanos? Somos diferentes. Somos iguales en valor delante de Dios. Somos creados igualmente a imagen de Dios, pero somos diferentes porque ese es el diseño de Dios. Entonces, número 1, liderazgo. Número 2, fortaleza física. Número 3, proveedor. Una característica que Dios le dio al varón. Todo buen líder será un buen proveedor también primario, por lo menos en el hogar. Yo sé que en algunos casos se complementan la provisión por ciertas necesidades, pero ¿quién primariamente debe tener esa responsabilidad? El varón. El que no provee para los suyos, ¿qué dice la Biblia? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué es peor que un incrédulo? Porque aún los incrédulos hacen eso. Entonces un hombre responsable no solo es un buen abastecedor, sino que también disfruta de proveer para los suyos, al igual que nuestro Padre es nuestro proveedor, al igual que Dios es nuestro proveedor. Y no solamente estamos hablando de la provisión material, sino las 3 áreas de provisión que debe cumplir el varón: la provisión material, la provisión espiritual y la provisión emocional. Debemos proteger emocionalmente a nuestra familia, debemos proteger material y físicamente a nuestra familia y también espiritualmente. Somos los sacerdotes dentro del hogar, que debemos llevar a nuestro hogar a Dios. Número 4, protector. Protector, un buen hombre que refleja la imagen de Dios también es protector. Entonces, la fuerza física que ya hablamos recién, que con la cual Dios capacitó al varón, lo capacita para esta tarea. Cuanto más protector sea el hombre de su familia, más refleja la imagen del Dios que nos protege, del Dios que nos cuida. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en su presencia? Dios. Dios es el que nos guarda. Así también el hombre refleja que fue creado a la imagen de Dios, protegiendo su hogar. Número 5. La capacidad de ser más racional y menos emocional. ¿Cierto? ¿Vemos esa diferencia marcada en el hombre y la mujer? Sí, la mujer es más emocional, que es necesario para nosotros, y el hombre es más racional. Yo no estoy diciendo con esto que la mujer no está capacitada para tomar decisiones. Hay mujeres, las mujeres, al igual que el hombre, están capacitadas para tomar decisiones, pero el hombre fue creado con esa capacidad porque va a tener la responsabilidad dentro de su hogar, dentro de su trabajo, dentro de donde se desenvuelve, la tarea de tomar decisiones muy importantes. No es que la mujer, como dije, no sea capaz de pensar, sino que son tendencias naturales de cada género, de cada sexo. El hombre ha sido acusado de poseer escasa empatía, a veces por su forma racional de juzgar los asuntos por encima de los sentimientos. El varón fue mejor dotado que la mujer para tomar decisiones más racionales y menos emocionales. Por eso la mujer siempre está pegada a algo, ¿cierto? Y el hombre a veces despegado de ciertas cosas. Entonces, así también el Señor no separa su sabiduría de sus emociones. Entonces, juntos, el hombre y la mujer, ¿cierto?, reflejan en esa área la imagen de Dios. Que Dios puede emitir un juicio no separado de su amor, de su misericordia, de su compasión. Dios es un pensador, pero también un amante a la vez. Entonces, ahí reflejamos juntos la imagen de Dios. Ojo, número 6, y esto me parece muy importante dentro de estos puntos también. La capacidad para confrontar la maldad. El hombre fue creado en su rol varonil con la capacidad de confrontar la maldad. A veces nos caracteriza como hombre la falta de carácter. Y no estoy hablando aquí de temperamento, hermanos, de enojo, de ira, de pelear. No, la capacidad de confrontar la maldad. Los hombres fuimos creados para confrontar. El varón enfrenta en su vida reiteradas situaciones en las que debe confrontar
lo que ha sido mal hecho, desenmascarar el error y la mentira. No vamos a ser como esos varones que le dicen a la mujer, no, pues anda tú. Tú hazlo, tú dile. No, tú. Yo no me atrevo. No, tú debes ser el que tiene el carácter para enfrentar las situaciones. Porque tú fuiste creado para eso. Es parte de tu masculinidad. Por eso, y ojo, hermanos, vuelvo y repito, la semana subsiguiente vamos a ver lo lindo del diseño de Dios en la mujer. Entonces no quiero que mis palabras suenen machistas. Pero a lo largo de la historia, la mayoría de las posiciones policíacas, militares, judiciales, gubernamentales, fiscales y otras parecidas fueron ejercidas siempre por varones. Porque fueron creados para eso. Fueron creados para eso. En los últimos años, estos encargos comenzaron a ser ocupados también más por mujeres, y eso trajo también, o se produjo por que el hombre comenzó a ser menos masculino en algunas áreas y comenzaron a confundirse los roles o a invertirse. Ahora, la Biblia contiene numerosos ejemplos donde Dios confronta al hombre o Dios confronta a Satanás incluso. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios confronta a Adán, ¿sí? Él va a su encuentro y le dice, ¿dónde estabas tú? Dios siempre está confrontando nuestro pecado. Cuando le dice a Job, ahí en el capítulo 38, y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? A ver, ¿tú te atreves a decir algo contra mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? Entonces, como líder, el hombre fue llamado para ejercer esa función de confrontación de forma natural. ¿Quiénes son los que tienen que enfrentar, proteger a su familia cuando hay algo adverso? No vamos a exponer a nuestras esposas, a nuestros hijos a eso. Somos nosotros los que debemos cumplir esa función de confrontación. Porque fuimos creados a imagen de Dios. Es parte de... Hermano, ninguno de nosotros cumple esto cabalmente. Es por eso que debemos desarrollarlo y poner atención y trabajar en esto. No se trata de personalidad, todos somos distintos en personalidad, en temperamento somos creados distintos. Se trata de carácter, de formar estas cosas en nuestra vida. Y por último, ya con esto termino por hoy, la capacidad de ser independiente. O sea, el hombre por naturaleza posee una tendencia natural a ser autónomo. Mientras que la mujer, ¿cierto?, en su diseño divino, disfruta ser cuidada, disfruta ser protegida y por tanto es dependiente. Es increíble, conversamos con mi esposa la otra vez, hace un tiempo, acerca de eso, porque ella me decía, ella cuando era soltera salía para todos lados, era independiente ya en su juventud. Pero desde que nos casamos, ahora ella necesita esa protección, necesita estar conmigo, necesita andar conmigo. No le gusta salir sola. Siempre, incluso iba a comprar, a veces yo estoy trabajando en la oficina, amor, acompáñame a comprar. Entonces, porque le gusta ese sentirse protegida o sentirse acompañada. En cambio, el hombre puede hacer las cosas por sí solo. No es que no nos guste estar con nuestras esposas, nos encanta también, pero es independiente porque tiene que funcionar. No puede llevar a la esposa, ¿cierto?, al trabajo, no puede hacer cosas con su esposa porque también la esposa tiene otras ocupaciones a veces durante el día. Y Dios es el único ser completamente independiente. Que dice Romanos 11, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, por la caída de Génesis 3, el hombre no refleja como debiera reflejar toda la imagen de Dios en la cual fue creado. Pero aún así, el hombre sin Cristo, el hombre perdido, a pesar de su naturaleza caída, de alguna manera aún refleja la imagen de Dios. ¿Es por eso que una persona que no es cristiano puede amar a su familia? Por supuesto, porque fue creado a imagen de Dios y Dios es amor. ¿Puede hacer actos de justicia el hombre? Sí, aunque no son suficientes para su salvación, puede hacer actos de justicia, porque fue creado a imagen de Dios. ¿Tiene conocimientos el hombre? Hay médicos no cristianos que nos han ayudado muchísimo, científicos,
Por supuesto, porque fueron creados a imagen de Dios y Dios los hizo seres racionales. Entonces, de alguna u otra forma, mostramos el hombre en la imagen de Dios. Y que nosotros los cristianos debemos ir perfeccionándola. Y valorando estas cosas que la Escritura señala. Porque esto hoy día es lo que quiere borrar la ideología de género. La masculinidad. De hecho, en la página de la ONU, hermanos, ellos dicen en el tema de género que debemos quitar esa idea de la masculinidad y tener una nueva masculinidad. Ellos hablan de una nueva masculinidad. Pero la masculinidad bíblica señala esto. La próxima semana veremos subsiguiente la feminidad bíblica y cómo refleja eso la imagen de Dios. Y cuán hermoso es a la luz de la Escritura. Amén. Oremos. Amado Dios, damos gracias por este tiempo, por este estudio, Señor, y por tu palabra. Bendícenos también en el culto y que sea un tiempo de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si